un podcast de Cooperativa. Hola, soy Paula Molina y junto a Abel Pino estamos grabando esta nueva edición del podcast Lo que queda del día. Te invitamos a que te suscribas a través de Spotify o distintas plataformas. Hoy tenemos dos conversaciones y una tiene que ver sobre la herramienta jurídica que Donald Trump ha derogado en Estados Unidos respecto a las regulaciones climáticas. ¿Cómo impactará eso en Chile? Lo vamos a estar conversando con Marcelo Mena y hablamos de los partidos que no han logrado el mínimo para seguir adelante y enfrentan la disolución, y también de los balances que han entregado a las colectividades políticas. De todo eso con la presidenta del CERVEL. De eso y más trata este episodio. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y nos vamos a la entrevista hasta ahora en Lo que queda del día en Cooperativa. Llamó muchísimo la atención hace algunos días la información desde el Servicio Electoral apuntando a que 13 partidos políticos están bajo causal de disolución porque no cumplieron los requisitos legales de representación parlamentaria. No consiguen el 5% de los votos válidos bajo ciertas circunstancias o no han elegido al mínimo de parlamentarios para poder seguir adelante. La disolución ya está anunciada. Vamos a conversar de este y otros temas con la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Lo que queda del día. Hola Paula, muy buenas tardes, un gusto de estar conversando con ustedes. Muchísimas gracias y quería partir, si es posible, con una reflexión general en torno a la cantidad de partidos políticos que, de acuerdo a los resultados de las elecciones y a la normativa que nos rige, quedan bajo este riesgo, ya bajo el anuncio oficial de su disolución. ¿Qué señal uno podría leer dentro de esta cantidad, que no es menor, de partidos políticos en esta situación, Pamela? Sí, bueno Paula, como bien tú señalas, de acuerdo a la normativa vigente, al Servicio Electoral, al Consejo Directivo del Servicio Electoral le correspondió disponer la disolución de los partidos políticos que no cumplen ciertos requisitos que establece la propia Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, ¿cierto? En este caso son 13 partidos políticos que quedan disueltos, ¿cierto? En Chile, recordemos que hay un universo de 24 partidos políticos legalmente constituidos. Y bueno, sobre el número, es el número en el fondo que da cuenta lo que fueron los resultados de las elecciones, pero sí me gustaría recordar que el año 2022, que también se implementó esta legislación, fueron disueltos 12 partidos políticos, ¿ya? También hubo un proceso porque ha habido cambio en la legislación, es decir, ya en la elección del 2021 y por eso está esta disolución del 2022, la ley establece que los partidos políticos no pueden fusionarse en un periodo previo y posterior a las elecciones parlamentarias, y eso implica, ¿no es cierto?, que las reglas del 5% o de una elección mínima de parlamentarios se aplica, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando hay un sistema de partidos bastante fragmentado, por decir de alguna manera, con 24 colectividades, y donde tenemos una elección parlamentaria, que es la elección que va a determinar esto, hace más difícil que todos los partidos puedan cumplir esos umbrales, esos requisitos. Ahora estamos viendo, por citar un caso en las noticias hoy, lo de Perú, donde se encaminan a elecciones generales con más de 30 candidaturas presidenciales y más de 30 partidos políticos. En el espíritu de esta normativa del CERVEL está evitar procesos de fragmentación excesiva y, en su opinión, ¿cree que apuntan en la dirección correcta? ¿Consiguen resultados? Bueno, esta es una normativa que está en la ley de partidos políticos. Ya, eso es la decisión la toma el Servicio Electoral en una reunión que hace el Consejo Directivo a partir de la calificación de elecciones, pero lo que el Servicio Electoral hace es aplicar la norma establecida en la ley de partidos políticos. Con esa base, efectivamente, yo creo que el legislador ha buscado fortalecer el sistema de partidos evitando una excesiva fragmentación.
Y por eso se establecen estos umbrales para la existencia de partidos políticos, que si te fijas, acá hay como dos aspectos importantes a señalar, ¿no es cierto? Que los partidos políticos, de acuerdo a la ley 18.603, que es la ley de partidos políticos, establece que los partidos políticos tienen que tener al menos un 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, o haber elegido por lo menos 4 parlamentarios. O sea, lo que busca la legislación es que los partidos políticos que estén constituidos cumplan con un objetivo muy importante que tiene el sistema de partidos, que es la representación de la ciudadanía en diversas opciones, ¿ya? Y por eso estos umbrales, a los partidos que no logran cumplirlo, obviamente se dispone su disolución de acuerdo a esta ley. Y bueno, el análisis comparado, los análisis de la experiencia que ha tenido Chile en su sistema de partidos, también lo que las diversas investigaciones académicas, la literatura académica señala, es que hay mayor gobernabilidad, hay mayor estabilidad, por decir de alguna manera, cuando el sistema de partidos tiene bajos niveles de fragmentación y cuando los partidos políticos también están institucionalizados, es decir, tienen un arraigo en la sociedad, y por tanto eso fortalece la representación, que es un elemento clave para que los gobiernos, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo en este caso, muestren el pluralismo que existe en una sociedad a través de organizaciones que sean lo más institucionalizadas y fuertes posible. O sea, ahí está el espíritu de la norma y ahí están los fundamentos de la norma. Ahora, mi pregunta es si, en su opinión, está resultando eficaz o está respondiendo a esas expectativas que están instaladas en la ley. Bueno, la disolución de los partidos que no alcanzan el umbral creo que es una muestra que se cumple esa expectativa, ¿no es cierto? Es decir, solo los partidos que cumplen esa norma pueden permanecer como partidos políticos y cumpliendo todos los requisitos que establece la ley. Es decir, de los 24 partidos, ¿no es cierto?, casi la mitad de ellos, o un poco más de la mitad, se disuelven en esta situación. Pero, y por eso te mencionaba el ejemplo del año 2022, donde también hubo una disolución de 12 partidos políticos. Sí. Los partidos políticos posteriormente pueden volver a constituirse, parten en el fondo de nuevamente un proceso donde tienen que tener adherentes, militantes, ¿no es cierto?, que se inscriban en el partido y cumplir todos los requisitos que la ley de partido establece. Entonces, un partido político disuelto hacia el futuro puede volver a constituirse, y lo que hemos observado también, Paula, es que surgen nuevos partidos políticos después de cada ciclo político, ¿ya? Y de hecho, esta legislación, la legislación más reciente de partidos políticos se inicia en el año 2015, 2014, donde se establece esta nueva ley de partido y otras leyes, ¿no es cierto?, que afectan también el funcionamiento del sistema de partido, y desde ese periodo en adelante, es decir, durante la última década, ha habido un importante surgimiento de partidos políticos. Es decir, muchos de los partidos políticos, y de hecho los partidos políticos que han gobernado en los últimos años, también responden a ese nuevo ciclo político. Entonces, también uno puede observar que lo que hay es como una transformación del sistema de partidos desde la perspectiva de los partidos que eran más tradicionales y considerando los partidos políticos nuevos. Entonces, creo que desde una cierta perspectiva eso se va cumpliendo, pero siempre es importante ir analizando y observando cómo los partidos políticos se comportan y cómo la legislación favorece o no la mayor gobernabilidad, disminuir la fragmentación partidaria, y en general eso tiene que ver con los umbrales que veíamos acá lo que veíamos antes, digamos. Exacto, de quienes se mantienen y quienes no,
pero también hay hay otros aspectos que inciden, ¿no es cierto?, en la cantidad de partidos y en cómo se comporta el sistema de partidos. Ciertamente hay muchos factores. Hay 3 partidos que van a apelar, hay 3 que están apostando a reinscribirse y hay 5 que van a aceptar que se disuelvan, digamos, sin apelar. Respecto a las apelaciones, aquí hay una impugnación a los parlamentarios, la cantidad de 4 parlamentarios, si tienen que ser electos en la misma elección, en el mismo acto, el mismo día, digamos, en el mismo acto electoral, o si podría ser en procesos distintos, que me parece que es el argumento de Evópoli. ¿Cómo ve ese argumento? Bueno, el Servicio Electoral, cuando analizó la legislación y ¿no es cierto?, también la calificación de la elección, es decir, cuando ya está a la vista cuáles son los partidos políticos que cumplen los umbrales, lo que determina la ley, de acuerdo al criterio del Consejo Directivo del Servicio Electoral, es que los parlamentarios, los 4 parlamentarios, la legislación dice se elegirán 4 parlamentarios y se refiere a la última elección, porque recordemos que nosotros tenemos un Congreso de carácter bicameral, donde los senadores se eligen cada 8 años y los diputados y diputadas cada 4 años, ¿ya? Por tanto, el Senado se renueva parcialmente cada 4 años en las elecciones que tenemos, ¿no es cierto?, presidenciales y parlamentarias. Entonces, lo que establece la ley es que este análisis, esta evaluación que se hace para cuáles son los partidos que cumplen los requisitos o no, es de acuerdo a los resultados de la última elección, y ahí se cuentan los parlamentarios, ¿ya? Algunos partidos políticos, como bien tú señalabas, van a recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones, que creo que un aspecto muy importante también de nuestro sistema, porque las decisiones del CERVEL siempre pueden, ¿no es cierto?, tienen una siguiente instancia, que es el Tribunal Calificador de Elecciones, con respecto, y siempre en todas las decisiones que tome el servicio en estas materias, los partidos políticos pueden tener esa instancia, ¿ya? Entonces, ese es el paso que algunos partidos han decidido tomar. Y bueno, como tú bien señalabas, hay otros que están pensando en volver a constituir el partido, otros que finalmente acatan la situación. Claro, y distintas estrategias. Probablemente los parlamentarios o parlamentarias, si en algún partido se eligió por un partido y ese partido no existe, van a quedar como personas independientes, también pueden participar de otras colectividades políticas más adelante. Directora, ahora usted dice esto, lo define el TRICEL y es una cuestión positiva del sistema que existen estas instancias de apelación y estas instancias para la respuesta, pero me da la impresión de que usted está clara respecto al criterio en torno a que tienen que ser 4 parlamentarios en una misma elección. Y eso desestimaría las solicitudes de apelación de los partidos que dicen no, esto podría ser en más de una elección, sumamos 4 en más de una elección. Me da la impresión de que para usted está claro que es sí, que en una elección. Efectivamente, y ese es el criterio del servicio electoral. Eso fue una definición del Consejo Directivo, también de los equipos técnicos del servicio electoral, porque en el fondo, como esto se toma una decisión en cada elección, es decir, cada 4 años, y los senadores, porque algunos partidos hacen una diferenciación en contabilizar los parlamentarios que ya tienen, es decir, senadores que se eligieron en una elección anterior y que no van a la reelección, ¿ya?, con los parlamentarios que se eligen en la elección que se está considerando como la última elección, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros el servicio electoral ha hecho un análisis de la legislación, y la legislación se refiere a los parlamentarios electos, no a la cantidad de parlamentarios que representa el partido. ¿Entiendes? En total, digamos. Lo entiendo, claro, directora. Claro. Una pregunta respecto a los estados contables, porque el rechazo a los estados de 14 de los 24 partidos llama la atención, me parece que es un número bien alto, es de más de la mitad de los partidos, y hay objetados en todo el espectro político. ¿Qué señal entrega aquello? Además de que existe una legislación, además de que existe una norma, no son
demasiados partidos subjetados? O sea, o es muy difícil hacer la contabilidad, o aquí hay otro problema. Sí, bueno, los balances, bueno, los partidos, como sabemos, reciben un financiamiento estatal, ¿no es cierto? Y por tanto tienen que llevar una contabilidad de su ingreso y gastos. Hay medidas, ¿no es cierto?, de probidad y también medidas de transparencia activa. Ellos tienen que informar sus ingresos y gastos. El servicio electoral, la función que tiene es que una vez al año los partidos tienen que presentar esta documentación, además que los partidos con el propio financiamiento que reciben del Estado deben hacer auditorías externas, deben tener además un administrador general. Cuando presentan estos informes al servicio electoral, el servicio electoral tiene que hacer una revisión detallada y ver que se ajuste, ¿no es cierto?, a la normativa. En general, las observaciones se van haciendo durante el proceso, pero cuando se cumple el periodo, ¿no es cierto?, este periodo anual, se les informa a los partidos políticos si sus balances fueron aprobados o rechazados. Eso tiene que ver muchas veces con que a veces hay ingresos o gastos que no tienen una documentación suficiente, ¿no es cierto?, para justificar esa cuenta. O que algunos partidos políticos no hicieron uso de todos los recursos, por tanto los recursos tienen que restituirse. Son cosas que tienen que ver con ese tipo de materia. Y en esos casos el CERVEL rechaza, algunos se aprueban, también hay una cantidad importante de partidos que aprobaron sus balances, y otros son rechazados. Eso no implica que los partidos políticos, o sea, ¿cuál es la consecuencia? Si un partido político tiene su balance anual rechazado, no va a poder recibir los siguientes aportes estatales, ¿ya? Es decir, lo que hace el servicio electoral es velar también porque el aporte estatal se desarrolle de la mejor manera, se cumpla el objetivo, etc. Pero los partidos políticos, luego del rechazo, pueden adjuntar su nueva documentación, pueden restituir los fondos, ¿no es cierto?, que no puedan ser sustentados por documentación o que no hayan sido gastados por el partido político. Y una vez que se presente esa nueva documentación, el informe igual puede ser aceptado y por tanto los partidos políticos van a tener un aporte estatal hacia futuro. Estos 14 partidos políticos de que su balance del 2024 fue rechazado, que lo presentaron, ¿no es cierto?, el 2025 y que el servicio electoral tiene unos equipos bien importantes de auditores que están trabajando en esto, se les informa a fines del 2025, esos partidos todavía pueden trabajar para tener esos balances aprobados y así poder seguir recibiendo los aportes públicos, ¿ya? Y eso es probablemente lo que va a estar pasando las próximas semanas, ¿no es cierto?, que los partidos están trabajando en eso, porque obviamente que para la existencia de los partidos, para sus trabajos de representación, de participación con la ciudadanía, se requieren esos recursos, pero es importante que estos recursos se gasten bien, se gasten en lo que la ley determina y que se cumplan con todas las revisiones. Así que esa es como la situación que estamos en este momento. Los partidos políticos han estado, ¿no es cierto?, en un ciclo electoral bastante largo y yo creo que eso también puede ser una de las razones por las cuales ha costado llegar con los balances en toda su forma para que puedan ser aceptados. Así es, pero como usted dice, todavía tienen tiempo para realizar aquello. De todas maneras, son varios los partidos políticos que han visto rechazados sus estados contables y todavía tienen tiempo para trabajar en este asunto. Pamela Figueroa, muchísimas gracias por los minutos con Radio Cooperativa. Muchas gracias, Paula, que estés muy bien. Muy buenas tardes. La presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa, en Lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Hablamos a esta hora lo que queda del día de temas ambientales, una vez que el mundo observa cómo cambia la norma climática, la herramienta judicial probablemente más importante con la que contaba Estados Unidos para contener las emisiones más contaminantes, aquellas que más aportan al proceso de aumento de la temperatura en el planeta, y se disminuyen los incentivos para el proceso de transformación hacia energías más limpias. De esos y otros temas, hoy en la agenda climática vamos a conversar con el ex ministro del Medio Ambiente, académico del Centro Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, Marcelo Mena, además gerente de Global Methane Hub. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Paula. Gracias por estar con nosotros. Lo primero es si estás entre quienes consideran que lo que ha ocurrido con Estados Unidos es una cuestión irreparable y de enorme impacto, o por el contrario, una norma que, si bien le quita sustento jurídico a muchas de las decisiones que se pueden tomar en Estados Unidos, de todas maneras no es tan fundamental para poder efectivamente contener o aumentar o seguir trabajando en que no siga aumentando la temperatura en el planeta. ¿Cómo lo ves? ¿Estás entre pesimistas o moderadamente optimistas? O sea, moderadamente optimista en el sentido de que pasa lo siguiente. En Chile nosotros tenemos normativas que hacen que tengamos planes de descontaminación por la contaminación local, y tenemos una ley de cambio climático que dice que tenemos que tener una carbono neutralidad al 2050, y por tanto son compromisos que son legales, obligatorios. Estados Unidos, en el año 70, tiene la ley del aire limpio que estableció Nixon, que dice que cuando hay contaminantes que causan daño a la salud, tienen que ser regulados. Y para eso partieron regulando toda la contaminación atmosférica como nosotros, pero cuando aparecen temas emergentes, como el cambio climático, se ve que tienen que ser regulados. Y en este caso, el año 2009, la Corte Suprema de Estados Unidos, liderada por el actual presidente de la actual Corte Suprema, Roberts, dice que tienen que regular el dióxido de carbono porque está causando un daño a la salud. Y por lo tanto, la administración Obama, con este mismo marco jurídico, empieza a regular los gases de efecto invernadero, entendiendo que estos pueden causar daño a la salud. Y lo que hace el presidente Trump es querer derogar esta justificación de la regulación, pero esto no va contra el precedente que ya estableció la Corte Suprema, y esto ya ha sido llevado a tribunales anteriormente. Entonces, en temas finales, para poder justificar lo que está haciendo, tiene que demostrar que la ciencia dice que el cambio climático no es una amenaza a la salud y que no debe regularse los gases de efecto invernadero para ese fin, cosa que al contrario, con los últimos años se ha aumentado esa misma justificación. Entonces, ¿cuál es el hecho real que significa esto? Que esto frena momentáneamente las regulaciones de eficiencia energética de los automóviles de Estados Unidos, pero eso se da en un contexto de que hoy día la venta de automóviles eléctricos está avanzando rápidamente en todos los mercados, salvo Estados Unidos, y llegando a puntos tales que la venta de un automóvil eléctrico puede llegar a ser igual o más barato que una a benzina en muchos mercados. Entonces, al final, es una cosa que no ayuda, pero no es bajo ninguna circunstancia catastrófico, porque Estados Unidos ya se había salido del Acuerdo de París, y el mundo, como me gusta decir en otro foro, sigue avanzando, sigue tomando medidas, y que el que se la pierde es Estados Unidos. Claro, o sea, tú dices, eventualmente es más conveniente, por resumirlo en una frase, pasar a energías más limpias, y por lo tanto ese es un incentivo que es superior a cualquier otro tipo de decisión que se tomara, y podría eso funcionar por lo menos en algunas áreas. Así que no es el fin del mundo, literalmente, pero hay otras señales que entregan decisiones como las que toma Donald Trump. Estoy pensando en Chile, que apuesta por el hidrógeno verde, que tiene una minería que apuesta a tener una menor huella, ¿no es cierto? Que el desarrollo del litio tiene que ver con efectivamente esta demanda por energía renovables. ¿Qué pasa si Estados Unidos relaja las normas ambientales, se pone a producir a menor costo? ¿Eso puede, por ejemplo, afectar en la industria renovable? ¿Puede generar competencia desleal? No sé.
O sea, lo que claramente la amenaza de aranceles por cuando uno lleva a cabo acuerdos comerciales con otros países, eso no ayuda, claramente. Y por lo tanto, cuando Canadá dice que va a abrir la puerta a la llegada de automóviles eléctricos chinos a menor costo, y eso si entra a una guerra de aranceles y quienes lleven a cabo acciones sean amenazados, eso es una incertidumbre que no es positiva. Pero lo que está claro es que durante el primer gobierno de Trump aumentó la producción renovable a niveles récord. Este gobierno también sigue avanzando muchísimo porque los estados siguen avanzando, y estados que uno no pensaría. Hay 2 estados que, por ejemplo, instalaron más energía renovable el año pasado que California, que se espera que sea la más, que son Florida y Texas. Y son gobiernos de derecha. ¿Y por qué lo hacen? Porque es más barato. Y así, con toda seguridad, independientemente de las intenciones propias de un gobierno acá, que no creo que el gobierno del presidente Kast vaya a dudar de cambio climático, pero si se le ocurriera por alguna razón, se encontraría con que estaría apostando por tecnologías más caras. Y por tanto, la economía simplemente no da. Entonces, lo que está ocurriendo en hecho objetivo es que el precio del litio sigue en un precio alto, y eso beneficia al país, a Chile. La demanda de cobre sigue alta, y eso se debe también en gran parte a la mayor cantidad de cobre que se requiere para la mayor electromovilidad, energías limpias, línea de transmisión, y por tanto, al final del día, suma y resta, a Chile le conviene, en términos objetivos, la acción climática global, porque tiene lo que el mundo requiere para poder hacer esa transición energética. Y la conversación respecto al exceso de regulaciones, a la permisología, que tiene varias facetas, pero al menos tiene una faceta que tiene que ver con lo ambiental, ¿no es cierto? Cuando se habla directamente de privilegiar la construcción por sobre los árboles, por ejemplo, o los proyectos de estructura por sobre las arañas, no sé. ¿Cuáles son tus perspectivas o aprensiones respecto a un futuro gobierno que tiene una agenda tan claramente antipermisología? ¿Crees que eso representa un riesgo para regulaciones ambientales? Yo creo que menos de lo que uno pensaría, en el sentido que hoy día hay obligaciones legales de los estados para poder llevar a cabo medidas. Por ejemplo, independientemente de la opinión del gobierno de turno, el próximo gobierno va a tener que hacer un nuevo plan de descontaminación para Santiago, y va a tener que demostrar que las medidas que tome van a ser capaces para resguardar la salud. Independientemente del gobierno, va a tener que cumplir la meta de carbono neutralidad, a menos que quiera derogarlo, pero no creo que tenga los votos en este tipo de normativa hacia adelante. Y entonces, por lo tanto, yo creo que institucionalmente somos bastante sólidos, y al fin y al cabo Chile ha avanzado en estos temas porque se ha dado cuenta que hay más beneficios que costos siempre, y que resguardar la salud de las personas, por ejemplo, en temas ambientales, justifica las medidas que se están tomando para descontaminar las ciudades. El tema de la biodiversidad es un poco distinto. Yo creo que en ese contexto claramente hay matices que considerar. Lo que el futuro ministro Poduje habla tiene que ver con algo que está fuera de la institucionalidad ambiental, sino que más bien tiene que ver con permisos de carácter municipal que se pueden ver y arreglar en forma conversada. Efectivamente, la institucionalidad ambiental ha funcionado. Hay matices en algunos servicios que han causado que haya algunas demoras y requerimientos que fueron absurdos, que han sido rectificados a nivel nacional por el Servicio de Evaluación Ambiental, pero lo más importante acá es que hoy día la gran parte de los proyectos ambientales conflictivos son más bien asociados al emplazamiento y y que la misma ciudadanía se opone al desarrollo de proyectos nuevos del índole que sea una bodega, un mall, un proyecto inmobiliario o la transmisión, por la cercanía que pueden haber con respecto a su calidad de vida, pero no necesariamente por razones ambientales más profundas. Así que en ese contexto yo diría que lo que está en evaluación ambiental actual no me preocuparía mucho, porque fundamentalmente son proyectos de carácter inmobiliario, línea de transmisión, proyectos renovables, expansión de minas que están operando, que probablemente va a tener menos impacto ambiental que la operación inicial, y por tanto yo creo que hay que mirar las cosas objetivamente y ver cuáles son las cosas que son realmente riesgos. Yo sí creo que se equivocaba el ministro futuro en antagonizar innecesariamente algo
como si fuera un falso dilema. O sea, nadie está diciendo que un árbol sea más importante que un ser humano, eso es absurdo. Entonces, por lo tanto, ese tipo de argumentaciones no ayudan a una convivencia, porque lo que él está diciendo es del todo razonable, que la resolución final de un proyecto inmobiliario de vivienda social no se haga por un árbol y por la indecisión de CONAF, tiene todo el derecho de decir que es un problema. Pero así decir que se está privilegiando a los árboles por el resto de las personas, yo creo que no corresponde, porque no es la verdad de lo que está ocurriendo. Ya, y tú dices, en general me da la impresión que existe una racionalidad, digamos, dentro de este mercado, que hay incentivos para efectos de mantener la regulación climática o el desarrollo de proyectos de transición energética, independiente de las señales, ya sea que lleguen desde la economía más poderosa del mundo todavía, como es Estados Unidos, o de un gobierno con un cambio de signo, y que ha apuntado, entre otras cosas, a mejorar la ley marco de autorizaciones sectoriales o la ley de permisología. Sí, Marcelo, pero sí quiero dar un punto, que hay un tema que pasó desapercibido, en donde sí hubo efectos negativos absolutos para el país para Chile, que tienen que ver con que el mundo está avanzando para regular la contaminación de los barcos. Y tenía un esquema de subsidios muy cuantiosos para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, porque se le ponía un precio a la contaminación, y quienes contaminaban tenían que pagarle a los que estaban descontaminando. Y eso estaba a punto de ratificarse, y Estados Unidos amenazó a los países que están ratificando este acuerdo, y quedó postergado. Chile fue uno de los países que se mantuvo firme, y al mismo tiempo Chile era uno de los países que más se beneficiaba con estos subsidios que habrían permitido gatillar una tremenda inversión. Entonces, en este sentido, también hay que considerar que uno puede tener afinidad ideológica con el país del norte, pero muchas veces estas cosas que están ocurriendo van derechamente en contra de los intereses del país. Y en ese contexto no hay que perderse. La ideología no puede superar lo que son los intereses del país, que tienen que ser resguardados por sobre todos los otros intereses. Ahí está el ejemplo, además, con este acuerdo mundial que termina bloqueado para disminuir la contaminación de los barcos. Marcelo Mena, muchísimas gracias por los minutos con Cooperativa. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Continuamos en Lo que queda del día y nos vamos a las cavernas. Son las cavernas de Carlsbad, en Nuevo México, donde un grupo de investigación encontró unas colonias de cianobacterias que estaban haciendo fotosíntesis sin luz. O sea, nadie veía nada, y ahí estaban las bacterias haciendo fotosíntesis. No es la primera vez que se identifica este tipo de microorganismos, pero lo sorprendente es que estos organismos están activos en un entorno profundo y profundamente oscuro, utilizando radiación que el ojo humano no puede percibir. Los estudios son de la Universidad de Alabama y de la Universidad de Uppsala, y las exploraciones comenzaron en el 2018, cuando observaron que había unas manchas verdes sobre la roca caliza. Y allí empezaron, en la oscuridad, a detectar concentraciones de luz infrarroja muy altas, pese a que no había luz visible, no veían la luz. Allí encontraron a estas cianobacterias que emplean clorofilas específicas, D y F, que son pigmentos muy poco comunes, pero absorben el infrarrojo cercano. La piedra caliza actúa como la superficie reflectante, dispersa esa radiación, y allí están las cianobacterias ocupándola para la fotosíntesis. Y encontraron organismos similares en otras cavernas del mismo Parque Nacional. Lo que hace este hallazgo es ampliar como el rango de condiciones bajo las cuales se puede hacer fotosíntesis en la Tierra. Y tiene proyecciones espaciales, porque las estrellas más abundantes en la galaxia son las enanas rojas, y ellas emiten luz infrarroja. Y los investigadores proponen estudiar cuál es el mínimo de radiación necesario para que exista vida, fotosíntesis. De esa manera se podrían interpretar señales, quizás, de la presencia de vida en otros lugares. Y esto también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.